participantes, muy buenas tardes. Bueno, en esta oportunidad les saluda su facilitadora María Valeria Guarmato y vamos a proceder a desarrollar el módulo número 2 referido a las remuneraciones. Este es el conjunto de los temas que vamos a desarrollar el tema de hoy. Vamos de primera mano a ver qué es una remuneración como incentivo, cuáles son esas razones por las cuales las empresas tienen que tener en cuenta un plan de incentivos, que es el compuesto o la convenda salarial, la evaluación o los diferentes métodos de evaluación y clasificación de los cargos y la investigación salarial. ¿A qué se refiere esa investigación de mercado salarial? Entonces iniciamos con nuestro primer tema, que es la remuneración como incentivo. Cuando nosotros hablamos de remuneración, nos referimos a esa contraprestación económica, ¿ok? Que la empresa o el patrono en este caso le da a su trabajador o el conjunto de sus trabajadores en ocasión a la prestación de su servicio o a cambio de su trabajo. Bien, este conjunto de compensaciones o la compensación como tal puede incluir lo que es el salario base que se estipula para que el trabajador realice su trabajo, ese conjunto de bonificaciones también a los cuales pueden hacerse acreedores, ¿ok? El conjunto de comisiones en caso de que el trabajador tenga un salario variable y cualquier otro beneficio o retribución adicional que sea de carácter financiero. Bien, tenemos que tener en cuenta que nosotros cuando hablamos de remuneración, en este caso estamos hablando de todos esos incentivos y beneficios que tienen carácter salarial. ¿Qué quiere decir esto? Que entra a la esfera patrimonial, que entra a la esfera económica de ese trabajador y que el trabajador tiene una libre disposición de esa remuneración. ¿Por qué es importante que las empresas tengan y mantengan, ¿ok?, un plan de incentivo para sus trabajadores? De primera mano sabemos que un trabajador que es bien tratado, un trabajador que cuenta con una buena remuneración, acorde a las funciones que realiza y acorde a la calidad de su trabajo, evidentemente es un trabajador que se va a encontrar motivado y va a mostrar un sentido de pertenencia y un compromiso con esa organización. De hecho, un compromiso con con la realización de sus funciones. Tenemos entonces la atracción y la retención del talento. Es muy importante. Hoy en día nosotros contamos con una competencia altísima en cuanto a la retención y la atracción de personas, de posibles candidatos para las diferentes organizaciones, ¿sí? ¿Y qué pasa con esto? Es realmente certero que las empresas pues siempre están en la jugada como cazando a esos trabajadores, vamos a decir, de calidad o a esos trabajadores que realmente cuentan con experiencia, cuentan con un conjunto de habilidades y de competencias que son, vamos a decir, deseables para cualquier tipo de organización. Entonces, por tanto, las empresas para poder retener a su talento de calidad, retener a su talento importante, debe contar con unos planes de incentivo, unos planes de remuneración, ¿ok?, que sean acorde a la calidad de esos trabajadores. Y del mismo modo, en competencia sana, vamos a decirlo, pues los trabajadores cuando se sienten desmotivados, sienten que su salario, su compensación, sus beneficios no van de la mano con el esfuerzo, no van de la mano con el compromiso que ellos tienen con la organización, evidentemente empiezan a buscar otras opciones y allí es cuando empieza, pues bueno, estas empresas a cazar justamente, como lo mencionábamos hace un instante, esos posibles candidatos que puedan entonces formar parte de su conjunto de trabajadores, ¿ok? De su conjunto de equipo humano. Entonces, súper importante de verdad. Estos planes de incentivo que lleven a atraer nuevas personas que quieran sumarse a mi equipo de trabajo y evidentemente retener a mis trabajadores actuales. Un buen plan de incentivo también estimula el rendimiento del trabajador. Evidentemente, un trabajador que esté motivado y comprometido, pues va a ser un trabajador que va a realizar sus funciones de una manera más eficaz, sus funciones de una manera más eficiente, va a desarrollar su trabajo con agrado y evidentemente crece ese sentido de pertenencia de ese colaborador con la organización. Tenemos también que los planes de incentivo ayudan a generar una equidad interna y externa. ¿A qué nos referimos con esto? Una equidad interna, hablamos que los beneficios tienen que ser para todos por igual. ¿En qué sentido? Nosotros podemos implementar
un tabulador de sueldos y salarios que compensen ciertas competencias o que compensen ciertas habilidades, ¿ok? De los trabajadores. Vamos a ver un ejemplo. No, la empresa no va a pagar o no va a tener la misma asignación salarial para un trabajador que es bachiller o para un trabajador que es ingeniero, ¿ok? O para un trabajador que sea de nuevo ingreso como para un trabajador que tenga 5 años de experiencia. ¿Ok? Entonces, hay que tomar en cuenta todos esos factores para que cuando yo implemente ese plan de incentivo, ese plan de remuneración, se haga de una manera justa y equitativa entre mis colaboradores internos, entre mi conjunto de trabajadores. ¿Y por qué hablamos nosotros también de una equidad externa? Porque nosotros tenemos que tomar en cuenta el mercado laboral. Tenemos que tomar en cuenta cómo se encuentran esos sueldos y salarios, esos incentivos vamos a decir, en otro conjunto de empresas que sea de la misma naturaleza o de la misma rama de esa organización, ¿ok? Donde yo tengo mis trabajadores. Un ejemplo, una empresa dedicada a la tecnología, pues tiene que realizar e indagar cuáles son los sueldos y salarios para trabajadores de empresas de tecnología. Las empresas que están dedicadas en el ramo agropecuario tienen que indagar y realizar su investigación de sueldos y salarios con empresas de su mismo ramo del sueldo, del ramo agropecuario. ¿Bien? Entonces, esa equidad externa quiere decir también que nosotros tenemos que tener en cuenta tanto los salarios que estipule el gobierno, el salario gubernamental, en este caso el salario mínimo, ¿ok? Como también cómo se está comportando, ¿ok? Esa esfera salarial perdón, por fuera en ese mercado laboral. Tenemos que tener en cuenta de verdad ese factor al nosotros proponer o aplicar nuestro plan de incentivo. ¿Ok? Que nuestra empresa no ofrezca sueldos que se encuentren por debajo de una media laboral. Y finalmente, un plan de incentivo ayuda enormemente a fomentar esa cultura de la meritocracia. El trabajador tiene que hacer méritos realmente para optar por mejores condiciones salariales, para optar por mejores beneficios, ¿bien? ¿Y eso qué conlleva? Pues bueno, que la persona vamos a decir, se comprometa más a realizar sus funciones, su trabajo con agrado y como lo dijimos, de la mejor manera posible. Entonces, evidentemente, para poder optar a esos méritos que lo lleven, evidentemente, a obtener mejores condiciones salariales y de incentivos. ¿Cuáles son ese conjunto de razones o ese conjunto de factores que yo tengo que tener en cuenta al momento de yo implementar un plan de incentivos en una organización? Tenemos entonces contar con objetivos claros y medibles. Tenemos que tener en cuenta que esos objetivos tienen que ser posibles, tienen que ser objetivos que realmente se puedan alcanzar, ¿sí? Estos objetivos se tienen que establecer cuáles van a ser esas metas, cuáles van a ser esas tareas específicas, ¿ok? Y también tienen que ser cuantificables, que yo las pueda medir para poderlas evaluar posteriormente. De esta manera, en nuestro conjunto de organizadores saben a dónde están dirigidos, saben qué es lo que tienen que hacer, saben qué es lo que tienen que lograr para lograr obtener esas recompensas fácilmente. Los trabajadores tienen que tener la visión dirigida al cumplimiento de los objetivos organizacionales. Seguidamente, la equidad y la transparencia. Es de vital importancia, ¿ok? Que los criterios que nosotros tengamos en cuenta o esos factores que nosotros vamos a tomar en cuenta para implementar nuestro plan de incentivo organizacional, ¿ok? Estos factores tienen que ser justos y tienen que ser transparentes, tienen que ser equitativos, ¿ok? Aquí los colaboradores o nuestro conjunto de trabajadores tiene que saber o tiene que comprender de una manera fácil cómo se va a determinar esa recompensa y del mismo modo establecer procesos que sean imparciales y procesos que sean entendibles por todo el conjunto de trabajadores. ¿Sí? Tenemos finalmente flexibilidad y adaptabilidad. Un plan de incentivo debe ser flexible y evidentemente se tiene que, vamos a decir, se tiene que ir evaluando para que este mismo se vaya adaptando
a futuras necesidades o cambios que pueda presentar la organización o cambios que pueda presentar un entorno laboral, ¿sí? También es muy importante, como lo mencioné hace un instante, que ese plan de incentivo esté en una constante revisión, en un constante ajuste, ¿sí? Para, pues bueno, que nosotros podamos garantizar que ese plan de incentivo realmente está siendo efectivo y que ese plan de incentivo va de la mano con el cumplimiento de esos objetivos organizacionales de los que hablamos hace un momento. Hablemos entonces del siguiente tema, ¿ok? Referido a lo que es el compuesto salarial. ¿Qué es el compuesto salarial? Esto se refiere a esa estructura y vamos a decir, la composición que tiene esa remuneración que la organización ofrece a su conjunto de colaboradores o su conjunto de empleados, ¿sí? Cuando nosotros hablamos del compuesto salarial, hablamos más allá de lo que es ese salario básico que le ofrece la organización a ese trabajador por el desarrollo de sus funciones. También incluye todos los componentes adicionales, ¿ok? Que tengan carácter salarial, bonificaciones, comisiones, bonos, incentivos, cualquier otro tipo de beneficio de carácter salarial y evidentemente las prestaciones a las que tiene derecho ese trabajador. Entonces, para resumir, el compuesto salarial se refiere a todo lo que compone, vamos a decir, a todo lo que compone la remuneración total que va a recibir ese empleado o ese colaborador de esa organización. Vamos entonces aquí a desgranar un poquito qué es de lo que estábamos hablando de esa composición de esos incentivos salariales. De primera mano, tenemos ese salario base, como lo mencioné hace un momento, que es esa cantidad fija que se designa al inicio de la relación de trabajo, se le designa a ese colaborador en ocasión a la prestación de sus servicios, en ocasión a la realización de su trabajo. Tenemos entonces las bonificaciones como pagos adicionales que se le va a dar a ese colaborador en función de que aquí ya nosotros vamos a tomar pero otros factores como es el desempeño, el logro o la consecución de metas y objetivos o los resultados específicos que tenga la organización en ese momento. Tenemos las comisiones. Nosotros hablamos de comisiones, se refiere a un conjunto de retribuciones de carácter económico que se le da al trabajador, vamos a decir, especialmente esos trabajadores que cuentan con un salario variable. Vamos a hablar de vendedores, ¿ok? Por lo general, personas que trabajan en ventas o también empresas que otorgan bonos o que otorgan, perdón, esas comisiones al conjunto de trabajadores cuando se consigue un objetivo en ventas. Toman una porción de esa utilidad de la empresa y la reparten entre los trabajadores, ¿ok? Los incentivos, también hablamos que son esas compensaciones adicionales que se le va a otorgar a ese conjunto de empleados como reconocimiento por un trabajo excepcional o por el reconocimiento en la consecución de un objetivo que sea desafiante, ¿ok? ¿Qué me puede incluir esos incentivos? Viajes, premios, un reconocimiento o cualquier otro incentivo. Aquí estamos hablando de beneficios remunerativos, pero de beneficios que no tienen carácter remunerativo, ¿ok? Por lo general, los incentivos no tienen carácter remunerativo. Y los beneficios y prestaciones, pues bueno, son esas compensaciones que también se le van a otorgar a los trabajadores, como seguro médico, si la empresa cuenta con planes de pensiones, con cajas de ahorro, que se le otorgue tiempo libre remunerado, tiempo de recreación, entre cualquier otro tipo de beneficios. Bien, seguimos cómo nosotros vamos a evaluar y clasificar los cargos dentro de una organización. ¿Qué es ese proceso de evaluación y clasificación de los cargos? Cuando nosotros hablamos de evaluar y clasificar cargos, nos referimos a ese proceso que nosotros vamos a aplicar para determinar o vamos a decir, fijar, ¿ok? Una importancia relativa a los diferentes puestos de trabajo dentro de una organización, ¿ok? Qué es lo que me va a permitir a mí este proceso? Establecer una estructura salarial que, como lo hablamos hace un momento, tiene que ser equitativa, tiene que ser justa, ok, pero basada en la contribución y en el valor de cada puesto. Por eso nosotros vemos esas estructuras organizacionales que nosotros contamos con un organigrama, nosotros podemos visualizar los diferentes niveles jerárquicos que componen
esa organización, ¿ok? Y que cada nivel jerárquico, pues evidentemente le da un valor o le da una contribución adicional a la organización, ¿sí? Entonces, evaluar y clasificar cargos es un proceso que nosotros utilizamos para, vamos a decir, etiquetar o darle una importancia relativa al conjunto de puestos de trabajo que están en una organización. Nosotros, dentro de este proceso de evaluación de cargos, contamos con diferentes métodos, ¿ok? Que nosotros podemos utilizar, que nosotros podemos aplicar para poder, pues, evidentemente, realizar a cabo esa tarea. Tenemos de primera mano el método de comparación por puntos. Es un método súper fácil. Aquí en este método de la evaluación del desempeño, nosotros evaluamos los puestos en función, vamos a decir, de ciertos factores que van a identificar a cada cargo. Vamos a decir qué factores: habilidades, competencias, conocimientos, el nivel de responsabilidad que tenga ese cargo, ¿ok? No es lo mismo, vamos a decir, en un gerente, la responsabilidad que tiene un gerente a la responsabilidad que tiene un analista, ¿bien? Del mismo modo, tenemos que tener en cuenta que cada factor que nosotros vamos a analizar se va a descomponer en diferentes niveles y grados, y aquí es donde nosotros le vamos a asignar un punto, ¿ok? Referente a su importancia relativa dentro de la organización. Aquí tenemos plasmado un ejemplo, ¿sí? Tenemos un puesto clave, un puesto de referencia, contamos con un electricista, un soldador y un mecánico. En este caso estamos hablando evidentemente de cargos de un nivel jerárquico operativo. Tenemos entonces varios factores, que está el requerimiento mental, el requerimiento físico, habilidades, condiciones de trabajo y responsabilidad. Bien, nosotros entonces aquí tomamos en cuenta o asignamos diferentes puntos, ¿ok? Para este conjunto de factores. Entonces, tenemos que el electricista asignamos puntos relativos, ¿ok? Tanto para esos factores, el requerimiento mental, físico, el conjunto de habilidades que debe poseer o desarrollar, las condiciones de trabajo a las que está expuesta y el nivel de responsabilidad. Así nosotros lo realizamos con cada uno de los cargos, y al final nosotros vamos a contar con ese salario base que me da la sumatoria de todos estos puntos. Bien. Seguimos entonces con el método de clasificación por categorías. En este método nosotros vamos a agrupar ese conjunto de puestos de trabajo, bien sea por categorías o clases, ¿ok? Nosotros los vamos a diferenciar, pero ¿con base a qué? Con base a las funciones o características que presenten estos puestos de trabajo. De primera mano, nosotros vamos a establecer una descripción clara, una descripción bastante sencilla para cada categoría, y a estas categorías nosotros le vamos a asignar un nivel o un grado salarial, ¿ok? Aquí también nosotros tenemos plasmado un ejemplo. Tenemos factor genérico, complejidad del trabajo. Nosotros vamos a agrupar, ¿ok? Trabajadores que tengan características similares o cargos que tengan realmente características similares. Aquí volvemos a ver, pues bueno, estamos hablando de cargos operativos. Podemos entonces agrupar que el trabajo de un aseador, de un vigilante, de un pulidor, soldador, pintor, un electricista o un mecánico, ¿ok? Aquí nosotros los agrupamos de acuerdo, vamos a decir, a sus características similares, y le damos un grado de complejidad. Esto es como una clasificación bastante sencilla. Entonces, evidentemente, el aseador es el que menos tiene complejidad de todas las personas que tenemos acá en cuanto al desarrollo de sus funciones, y se les va asignando un mayor grado. Tenemos que los electricistas y el mecánico pues tienen un grado 4 de complejidad. Entonces, al yo tener un mayor grado de complejidad, evidentemente pues yo asigno, vamos a decir, una remuneración adicional por esa complejidad extra que tienen esos cargos, ¿sí? Tenemos la evaluación de los factores. Este método me va a llevar a analizar o identificar y valorar factores claves que influyen directamente en ese puesto de trabajo, en ese cargo. Aquí nosotros, ¿qué vamos a tomar en cuenta? Este método está, vamos a decir, está más inclinado a tomar en cuenta habilidades, conocimientos vamos a decir, o experiencias técnicas, ¿ok? El nivel de responsabilidad, como cualquier otro conjunto de habilidades, ¿ok? O de competencias, ¿sí?
Aquí es lo mismo. Nosotros a cada factor lo vamos a evaluar por separado y le vamos a asignar un peso relativo, pues bueno, en función a esa relevancia que tiene ese factor dentro de ese cargo. Aquí tenemos también un ejemplo. Tenemos el factor educación, experiencia, responsabilidad e ingenio. Vamos a decirlo, para un cargo de analista en el departamento de ingeniería, por dar un ejemplo. Evidentemente, la educación tiene un peso porque tiene que ser ingeniero titulado, es el factor que tiene mayor peso, ¿ok? Los años de experiencia también cuentan, pero no tanto como la educación, ¿sí? La responsabilidad, evidentemente, se le asigna su peso, se le asigna, vamos a decir, su factor. Y el ingenio, si eres ingeniero, pues evidentemente tienes que tener ingenio y también tiene un peso bastante alto. A todos estos pesos, a todos vamos a decir este porcentaje, nosotros le vamos a asignar puntos o le vamos a asignar, vamos a decir, cierto carácter económico. La sumatoria de estos puntos o de este carácter económico es lo que me va a dar a mí a total de la remuneración de este cargo, ¿sí? La remuneración de la persona que va a desempeñar las funciones de este cargo que estamos analizando, como dijimos, un analista en el departamento de ingeniería. Bien, finalizamos entonces con el tema de la investigación salarial. Cuando nosotros hablamos de la investigación salarial, nos referimos a ese proceso que es de vital importancia para nosotros poder determinar tanto la competitividad y la equidad de nuestra estructura salarial, de nuestro plan de compensaciones, ¿ok? En nuestra organización y evidentemente comparándolo con el mercado laboral, lo que hablábamos en un inicio, tener equidad tanto interna como externa, tener en cuenta la naturaleza de nuestra organización y del mismo modo cómo se encuentra el mercado laboral referente a sus sueldos y salarios o a esa estructura salarial. ¿Sí? ¿Qué pasos nosotros debemos realizar para proceder a realizar o para proceder a aplicar una investigación salarial? ¿Ok? De primera mano tenemos que seleccionar los cargos que nosotros queremos investigar, los cargos que nos van a servir de referencia. Es, em, es de vital importancia que nosotros identifiquemos de primera mano esos cargos, ¿ok? Que nosotros vamos a tomar, como bien lo dijimos hace un instante, de referencia. Y del mismo modo, estos cargos tienen que ser representativos en esa estructura, en lo que comprende nuestra estructura de la organización, nuestra estructura organizativa, y del mismo modo debe abarcar diferentes niveles jerárquicos y funciones dentro de la empresa. Por dar un ejemplo, nosotros contamos en la estructura organizacional, visualicen el organigrama con el nivel gerencial, con el nivel de jefatura y con el nivel operativo, ¿sí? Nosotros tenemos que tomar cargos representativos del nivel operativo, cargos representativos del nivel de jefatura, ¿ok? Y cargos representativos del nivel gerencial, ¿sí? Entonces, del nivel gerencial, bueno, yo quiero investigar tanto la parte de ingeniería como la parte de administración. Yo hago un mercado laboral, perdón, yo hago un estudio del mercado laboral referente a los puestos de gerente de administración y de gerente de ingeniería del departamento de ingeniería, ¿sí? Del puesto de jefaturas, yo de jefe de talento humano, de jefe de compras, por dar un ejemplo, y del mismo modo lo hago con los cargos que se encuentran en el nivel operativo, un aseador, un soldador, un chofer, ¿ok? Es importante seleccionar esos cargos de referencia, pero que sean representativos en ese nivel jerárquico dentro de la organización. Tenemos entonces la selección de empresas participantes. Nosotros para lograr obtener datos que sean comparativos y que realmente nos brinden información que sea útil, ¿ok? Tenemos que buscar empresas que sean similares o competidoras dentro de nuestra misma naturaleza, dentro del mismo sector o de la misma industria. Y estas empresas también tienen que ser representativas, tienen que ser empresas relevantes, ¿ok? Para, pues bueno, nosotros sí tomar en cuenta ese mercado o ese estudio laboral. Si yo trabajo para una organización que tiene más de 50 colaboradores, más de 50 trabajadores, o tiene 80 trabajadores, por dar un ejemplo, no voy a compararla o yo no voy a tomar los datos de una empresa que cuenta con 8 o 10 trabajadores. A pesar de que estén en el mismo sector o de la misma industria, pues no es representativa para yo poder realizar una comparación, ¿sí?
Finalmente o seguidamente tenemos el proceso de recolección de datos. Cuando nosotros ya fijamos los cargos de referencia que nosotros vamos a analizar y logramos identificar esas empresas que nos van a servir de guía de comparación, nosotros vamos a proceder a recopilar todo ese conjunto de datos, ¿ok? ¿Y cómo nosotros vamos a proceder a esto? Bueno, podemos contar con diferentes herramientas. De primera mano tenemos las encuestas salariales. Nosotros podemos realizar encuestas tanto internas como externas, acudir a otro tipo de empresas, ¿ok? Y también nosotros contamos, vamos a decir, con organizaciones, con consultorías que se encargan de realizar, vamos a decir, esas investigaciones de mercados salariales y pues bueno, ellos también se encargan de ofrecer, vamos a decir, esa información relevante. Seguimos, también nosotros podemos realizar nuestra investigación en línea. Es un proceso bastante fácil. Como les digo, ya se cuentan con portales o con empresas especializadas que proporcionen esa información salarial actualizada y comparativa. Del mismo modo, podemos em, recurrir a bancos de trabajo, a páginas de ofertas de trabajo y visualizar cuáles son los salarios que ofrecen para los diferentes tipos de trabajo. Y tenemos la investigación directa. Esa investigación directa, las personas que tienen cargos gerenciales o cargos de jefatura en la organización o el departamento que tiene a cargo esa investigación del mercado, puede contactar directamente a las empresas que fueron seleccionadas en un inicio, ¿ok? Para solicitar esa información salarial directa de manera confidencial. ¿Qué es lo que se estila o qué es lo que se aplica en este caso? Que siempre se contactan, vamos a decir, colegas del mismo área, ¿ok? Y bueno, comparten de modo confidencial pues esa información. Yo te comparto sin nombres, vamos a decir, sin ningún tipo de información específica, nada más el cargo y el monto salarial o qué es lo que comprende su plan de remuneración. Yo te lo comparto, pero tú como empresa, pues me devuelves esa misma información referente a los cargos de tu empresa para yo poder realizar ese análisis comparativo. Eso tiende hacerlo mucho las personas encargadas del departamento de gestión de recursos humanos, de gestión de talentos, gestión de gente, ¿sí? Se tiende a hacer esa investigación directa. Aquí se comparte y se compara esa información. Entonces, bueno, participantes. Esto es todo por el encuentro de hoy. Cualquier duda, cualquier inquietud relacionada con el tema, estoy a la orden. Estoy de verdad súper atenta a la plataforma, ¿ok? La mensajería de la plataforma para que ustedes me hagan llegar sus dudas. Y bueno, de verdad fue un placer. Espero que nos veamos en un próximo encuentro. Feliz tarde.